necesario, pero solamente es un camino para alcanzar el deseado poder. En realidad lo que se nos está generando en nuestra niñez es una alimentación o sobrealimentación de la ambición humana al precio que sea, que eso es, que duda cabe, un valor muy importante para esa hermandad, esa entidad metahumana, para poder conseguir y poder mantener esos fines a los que nos está llevando. Continuemos leyendo algún párrafo más. En estos escritos hace referencia a la historia del pueblo azteca y de los sacrificios humanos ofrecidos a los dioses. Entonces la intervención divina era mucho más directa que ahora. Ahora es sutil, pero no por ser sutil quiere decir que sea menos poderosa. Por entonces, cuando habla de los aztecas, decía que, textualmente, el sacrificio masivo de seres humanos, según cálculos realizados por diversos investigadores, Michael Harner, Saberburn Cook, Woodrow Boran, el número de seres humanos sacrificados anualmente en los altares aztecas antes de la llegada de los conquistadores cortesianos, 1518, oscilaba entre los 15.000 y 250.000. Aquellas ceremonias, unas partes del cuerpo de estas víctimas eran parcialmente devoradas en banquetes rituales en los que intervenían guerreros, nobles y sacerdotes, pero los corazones de los sacrificados, la ejecución se practicaba invariablemente mediante un tajo en el pecho con un cuchillo ritual de pedernal, de siles o de obsidiana, tajo que ponía inmediatamente al descubierto el corazón, que era arrancado con las manos, aún vivo en el reo. Se ofrendaba a las representaciones divinas propias de cada ocasión: Huitzilopochtli, Bichilobos, el Bichilobos de los españoles, Tlaloc o Tezcatlipoca. Los cronistas españoles de la campaña conquistadora y aún los frailes trataron de reconstruir la historia azteca años después de la colonización. Aquí ya nos está hablando de que los dioses siempre han querido de nosotros un sacrificio. Cuando no era un sacrificio directo de carne y de sangre, es, como en la actualidad ocurre, otro tipo de sacrificio. Siempre han querido de nosotros el dolor. El dolor es para ellos como una especie de alimento. Nuestro dolor, debemos emitir algún tipo de energía. De esto ya hablaba bien Salvador Freixedo en su libro Defendámonos de los dioses. Pero continuemos leyendo algún párrafo más. También aquí habla de los sacrificios y dice que sólo realizaban sacrificios florales a las mismas divinidades agrarias que a los aztecas, cuando llegarían a inmolar a la llegada de Hernán Cortés en el 1519 al menos una víctima diaria, sin contar con las épocas de guerras victoriosas en las que las matanzas rituales y los banquetes religiosos llegaron a dar cifras espeluznantes, como las registradas después de la campaña de Oaxaca en el año 1486, cuando fueron sacrificados más de 20.000 prisioneros en una sola ceremonia. Es evidente que los dioses aztecas, los dioses andinos, solicitaban muchísima sangre humana para satisfacer sus necesidades, y qué duda cabe que fueron satisfechas. Continuemos leyendo algún párrafo más de este maravilloso libro, La gran manipulación cósmica, de Juan García Tienza. En este párrafo siguiente habla de la solicitud de los dioses de sacrificio, de dolor, contrición, de todo lo doloroso, y dice así: la clase sacerdotal impulsa y promueve de 1000 maneras distintas el sacrificio doloroso, incluso convirtiendo en supuesto dolor el ciclo de las cosechas primero y la eventual presencia seguida de la muerte violenta de la divinidad entre los humanos después, sólo con el fin de crear en la mente del fiel, del que tiene fe, es decir, del que cree sin saber, un complejo de culpa que ha de purgarse sufriendo, como sufrían los padres cartagineses ritualmente obligados a entregar a su primer hijo en el sacrificio. Y aquí, y esto es un apunte que yo hago, ya vemos
cómo aparecen los primeros sacrificios de niños, la sangre de los niños. Parece que en los niños, en la inocencia, existe un mayor interés por parte de esa entidad metahumana, de esa entidad innombrable. Y continúo diciendo, y eran penados y echado mano incluso de arrepentimiento ficticio, imbuido obligadamente o impuesto por un acto que nadie en su sano juicio podría tener conciencia de haber cometido, ni de tener la mínima responsabilidad directa ni indirecta sobre él. Como ya he dicho, el sacrificio, el dolor y sobre todo baños de sangre es lo que se solicitaban, lo que los dioses solicitaban. Continuemos leyendo nuevos párrafos de este excelente libro. En el siguiente, Atienza ya nos habla de que el dolor era impuesto de manera universal y dice lo siguiente: impuestos en la existencia universal de esa tendencia al dolor físico y al sufrimiento moral que contribuye a la mediatización de las creencias, tenemos que preguntarnos su razón, su porqué, los motivos por qué ese choque visceral con lo macabro y doloroso parecen imprescindibles en el comportamiento religioso. Y dice aquí Atienza: ¿se trata de una manía sacerdotal, de un sadismo innato que nace de las mismas clases dirigentes espirituales? Y al final apunta: o por el contrario, esas clases han actuado o siguen actuando en la actualidad efectivamente como intermediarias de algo que exige por alguna razón el sacrificio o la energía que desprende el horror y el dolor. Cuando dice algo, se refiere nuevamente a la hermandad babilónica, esa entidad superior suprahumana, y ya él intuye de que en la actualidad efectivamente también se está exigiendo este dolor a otros niveles que se está consiguiendo de manera totalmente sucinta. Pero continuemos leyendo más párrafos de este libro. Aquí, en este párrafo que Atienza titula «Venid aquí todos a sufrir», dice: me parece que, en cierto sentido, estamos empezando a alcanzar el fondo, o uno de los fondos del misterio, el porqué de ciertas concentraciones masivas y dolorosas del fenómeno religioso de las apariciones. Un hecho a tener en cuenta que en más de una oportunidad he tenido ocasión de traer a colación es que la existencia de lugares mágicos que ha mantenido sus cualidades en muchos casos desde la prehistoria hasta nuestros días, se han dicho que tales lugares son centros de poder, encrucijadas de corrientes telúricas, ombligos del mundo en los que se concentran determinadas energías cósmicas. Hay ciertos lugares magnéticos, y esto aquí yo lo apunto, como bien dice Atienza, en los que parece que los dioses dicen y deciden: venid aquí todos a sufrir por mí, para vuestra salvación. Exigen dolor, sufrimiento, sufrir, que es lo que le place a los dioses. El sufrimiento humano es un placer para ellos, un placer que desde luego disfrutan y que nosotros tenemos que empezar a identificar, que nosotros debemos empezar a evitar ese dolor, esa contrición que los dioses nos exigen, y también nos exigen la masificación en lugares de poder, en centros de poder, ya sean ermitas, ya sean lugares de aparición, ya sean iglesias,